Dios le bendiga, mis amados. Evangelista Rafael Méndez, Ministerio Jehová el Rey de Gloria para las Naciones. Simplemente quiero compartir una palabra y yo sé que esta palabra va a producir un cambio y te va a hacer de bendición y te va a hacer una estaca para este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en medio de un tiempo difícil, tiempo donde la iglesia está pasando lo que pasó en Hebreo, cuando la Biblia dice no dejáis de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Está pasando esto porque era cuando esa palabra llegó a ellos, era porque ellos estaban bajo la persecución, estaban en un tiempo de persecución y ellos tenían distintos lugares donde ellos se reunían. Pero para continuarle la historia y continuarle la narración, yo quiero que veamos una palabra que a veces simplemente se tiene como una palabra o se tiene como algo místico. No se tiene simplemente como algo ficticio, como que es un mito, como que simplemente es una expresión vaga, barata, es una expresión. Entonces, todas estas circunstancias y todas estas situaciones se ven cuando la persona pronuncia esta palabra. Yo quiero leerte en el libro de capítulo 5 a la altura del verso 3. 5 a la altura del verso 3. Vamos a compartir esto vamos a ponerlo en grupo, vamos a buscar grupo para compartirle esta palabra. Aleluya. Vamos a buscar a alguien aquí. Bien, perfecto. Ok. Entonces, hay una palabra que me ha llamado mucho la atención y quiero tratarla de manera rápida y de manera eficaz. Quiero tratar desde su naturaleza, desde los efectos, sino desde la causa. Quiero tratarla desde ahí porque sé que tratándola desde su estructuración o tratándola desde su forma o tratándola tratándola desde su morfo. Cuando hablo de morfo estoy hablando de morfología, tratándola desde su morfología y desde su sintaxis, la palabra da a entender algo muy diferente a lo que nosotros por tiempos hemos querido traducir. Hay una palabra en la Biblia y quiero leerla en Romanos capítulo 5, verso 3. Oiga lo que dice Romanos 5, 3. En el nombre de Jesús. Amén. Y no solo esto, gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oiga bien lo que está diciendo. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primero, la palabra paciencia es un fruto del Espíritu. Escuche bien, es un fruto del Espíritu. eh, pero si usted está lleno del Espíritu, lo que tiene que ver es usted, como usted está tan lleno del Espíritu, o es el fruto del Espíritu, lo primero que tiene que verse. Quiero decir que la palabra paciencia es una palabra eh, compuesta, porque tiene dos partes, paz y ciencia. Es decir, la paz tiene que ver con sobrepasar todo tipo de tormenta y la ciencia tiene que ver con estrategias. Tiene que ver con estrategias. La palabra que quiero agarrar aquí es paciencia, porque es una palabra compuesta. Al ser una palabra compuesta de dos palabras, de paz y ciencia, tiene que ver entonces la palabra con elaborar estrategia para retener la paz en medio de los conflictos, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones
de diversas situaciones, elaborar estrategias. ¿Dónde yo veo un estratega? Yo veo un estratega en, en, el, en Mardoqueo. Mardoqueo es un hombre estratega por la simple razón de que Mardoqueo, en medio de la situación que estaba pasando, elaboró estrategia para él mantener la paz en medio de cualquier tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque no se puede, el que tiene paciencia no puede llegar a odiar, no puede llegar a atormentarse. ¿Por qué? Porque está en paciencia. Entonces, lo que hace es que elabora estrategias, las cuales le hacen retener esa paz. Gloria a Dios. Shalom, que es paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú estás pasando por cualquier tipo de situación, yo quiero que tú te recuerdes de esto. La palabra dice también en la carta, en la primera carta en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17, dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros uno y cada vez más excelente peso de gloria. Lo que está pasando es para que algo mayor se manifieste para ti, es para que piense, analice, razone, es para que evalúes. Entonces, el que tiene paciencia no puede, le dije ahorita, no puede llegar a odiar, él elabora para no dejar que la paz, que otro fruto del Espíritu, salga retiene la paz en medio de los conflictos, en medio de situaciones difíciles, en medio de enfermedad, en medio de dolor, en medio de cualquier tipo de desesperación a nivel nacional, mundial. Él retiene esa paz. Entonces, lo que tiene y lo que entienden claramente y conocen la palabra, tienen que saber que no pueden desesperarse por cualquier tipo de tormenta. Yo no sé cómo se llama tu tormenta, yo no sé cómo se llama tu viento. Gloria a Dios. A Pablo se le levantó un viento llamado Euroquilidón. Este viento que se le levanta a Pablo fue un viento para destruirlo, fue un viento para derribarlo, fue un viento para acabar con él. Gloria a Dios. Viento para que el hombre no tomara aliento, gloria. Pero él sabía que había una promesa superior. Él sabía que había una promesa mayor dada por el Padre a su vida por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Por eso Cristo, antes de subir al cielo, o Cristo antes de acceder al cielo, lo principal en cuanto a la vista del hombre, en cuanto lo principal en decir Cristo, era mi paz o dejo, mi paz o doy. Es decir, Cristo en ese momento le dijo a los discípulos, yo no el mundo, sino, ¿verdad? Que la paz que yo doy es una paz de paciencia, que tienes paciencia, gloria a Dios, que es un largo genio, que es hay una palabra griega, que es mastrocumia, gloria a Dios, que tiene que ver con un largo genio. Es decir, tú tienes que ser un largo genio, tú tienes que ser, puede desvincularte. Entonces, ahorita te decía, antes de iniciar con esta palabra, que los judíos, que los que estaban en la expansión, que estaban en la dispensión de los de la persecución, que estaban dispersos por ellos se reunían en diferentes formas. Los que estaban en la persecución, lo siguiente que le escribe, el que escribe a los hebreos, lo que le dice es que no dejéis de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Él estaba hablando algo más profundo que muchas veces lo que nosotros... En ese tiempo había una persecución. Primero el contexto, hay que ver el contexto en el que él se lo dice. Él se lo está diciendo en un contexto de persecución, él se lo está diciendo en un contexto de conflicto, en un contexto de guerra, en un contexto de donde la gente está tomando decisiones negativas, y él le está hablando en cuanto
a que ellos debían de congregarse, es decir, debían retener, gloria a Dios, y mantener la comunicación. La comunicación era que ellos se reunían en cuevas, se reunían en diferentes lugares, en catacumbas. Entonces ellos al reunirse para que los demás no perdieran la dirección donde ellos iban a hacer la próxima reunión. O sea, era un punto de, lo que quiero llegar que era un punto de estrategia. Cuando él le está diciendo esta palabra, más que mostrarlo como un punto religioso, tenemos que verlo como lo que es estrategia total. Es decir, en medio de tu situación, tú tienes que elaborar estrategia para que no te pierda la próxima gloria, lo que se va a manifestar sobre ti, lo que viene sobre los tuyos, lo que viene sobre aquellos que guardan y retienen la promesa del Evangelio. Por eso fue que le dije que el apóstol dijo que esta tribulación produce una y cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A veces pensamos que la gloria simplemente tiene que ver con una manifestación. La gloria aquí tiene que ver con un estado de templanza, tiene que ver con un estado de avance y de crecimiento en el Señor en cuanto a nosotros, en medio de cualquier circunstancia, poder retener la paz que tenemos en nuestros corazones. Así que no importa la situación que tú estés pasando, no importa lo que tú estés viendo ahora, no importa que básicamente no pueda estar veril dentro de un templo, pero con alguien tú estás hablando, como tal vez está hablando por las redes sociales con alguien, te está comunicando con alguien, es decir, está llevando los puntos que se están llevando de acuerdo a los cultos que se dan. Tú tienes para hacer culto en tu casa, con tu familia, tienes para hacer culto aún tú que vivas solos, tienes para hacer culto también, porque es que tú tienes al Espíritu de Dios que acabamos de leer, que Él llena todas nuestras vidas y llena nuestros corazones. Si tú estás lleno del Espíritu, tienes que tener paz y tienes que tener también ciencia, que es la palabra paciencia. Yo decía en un mensaje que predicaba que la palabra paciencia es la palabra número 240 a la historia de Job, donde Job dice cuál es mi fin para esperar y cuál es para que yo tenga paciencia. Es decir, lo que Job claramente da a demostrar a ver cuál es el fin de él, qué es lo que va a lograr. Nosotros tenemos un fin detallado y mostrado. Pero lo que quiero decirte con esta palabra es que el 1242, esta palabra como palabra 1242, uno, porque revela a Dios como intercesor en todas las situaciones de Job desde el principio. Dos, revela, cuando hablamos de uno, ¿verdad? Vemos el primer número que es uno, antes de decir 1000, vamos a decir la palabra uno, ¿verdad? 1242. Entonces la palabra uno tiene que ver con Dios, tiene que ver con el eterno, con el primero, con el que inicia, con Elohim Sof, con el Dios que está fuera y dentro de la creación. El 2 tiene que ver que alguien viene y acusa a Job. El que viene y acusa a Job y habla de Job en frente a Jehová se llama Satanás o Satán. Satán viene y acusa a Job. Le dice a Jehová que Job le sirve porque Jehová le ha dado bienes, Jehová le ha dado terreno, le ha dado hijos, su hijo ha mantenido su salud. Job es un tipo que va y está acostumbrado a un ritual, gloria a Dios. Job era un hombre de ritual. Job conocía a Dios, pero lo conocía en la parte ritual, gloria a Dios. Así que esto no se trata de rito, esto se trata de realidad. Por eso Pablo claramente aclaraba a los le decía a los Gálatas que los que vivían en el Espíritu ya no estaban bajo la ley. La gente piensa que la ley que tiene que ver con las leyes terrenales. Ahí no está hablando de leyes terrenales, está hablando de la parte ritual de la ley. Exclusivamente está hablando de esto. Por eso es que te dije que Job conocía a Dios, pero en la parte ritual. Gloria a Dios. Es decir, el 3. Fueron 3.242, ¿verdad? El 4 tiene que ver que hubieron cuatro amigos de Job. 3 lo acusaron y uno habló a favor
en cuanto a la verdad de Dios. Los tres, primero, eran tres finos tradicionistas, eran tres religiosos, eran tres dogmáticos, eran tres golpeadores, eran gente que tenían su palabra como golpe de espada. Estos tres hombres decían que la condición de Job era porque Job había pecado. Nada que ver una cosa con la otra, porque ellos medían que si una persona en la tierra de Israel estaba pasando una X situación, era porque había pecado. Es exclusivamente ellos desde ese tiempo de Job, que uno de los antiguos según las escrituras, está hablando sobre eso. Pero exclusivamente el libro de Job, nada tiene exclusivamente que ver con esta parte que hablan ellos. Ellos le dicen a Job: tú has pecado, tú tienes que saber que esta situación no le viene a los justos, sino a que transgresión su espíritu carga. Es decir, eran tres tradicionistas y finos que eran estos tres hombres. Estos tres hombres. Cuarto, Eliú se levanta con una palabra diferente a la palabra que se levantan los tres amigos de Job. Eliú entiende y tiene un carácter más noble a aquellos que tenían un carácter tradicionista, porque yo tengo un mensaje entre lo que es el noble y entre lo que es el plebeyo. Entonces, estos individuos se levantaron y se levantaron con una actitud religiosa. ¿Por qué digo que se levantaron con una actitud religiosa? Porque se levantaron para juzgar a Job, se levantaron para buscar una situación, se levantaron para criticarlo de forma destructiva. Ellos utilizaron la baja crítica, ellos utilizaron un lenguaje totalmente deteriorado para querer decir que la situación de Job era exclusivamente pecado. Eran tres hombres que no conocían nada del mundo espiritual. Es decir, había uno de ellos que en medio de la situación que estaba viviendo, en medio de la situación que estaba pasando, cuando este amigo de Job, llamado Elifaz, dice que él está mirando un espíritu, y este espíritu le dice que Dios no confía ni siquiera. Dice que el espíritu le dice que Job no confía en sus ángeles y que desconfía de los hombres. Es decir, dice, cuando usted ve entonces el texto, usted se da cuenta que nada tenía que ver esto con un ángel, era un demonio. Pero a él no tener el discernimiento para discernir entre lo que era negativo y entre lo que era positivo, porque la Biblia dice que el hombre espiritual lo juzga todo. La palabra juzgar en ese contexto nada tiene que ver con acusar, tiene que ver con tener la estrategia de levantar, de restaurar, de darle una chispa, como siempre yo digo, a alguien, y encender la antorcha de alguien que tiene todo el potencial para salir hacia adelante, pero no ha sabido usarlo. El que tiene paciencia se convierte en un mentor, pero estos tres hombres simplemente se convirtieron en tres supervisores para juzgar la vida de Job. ¿Ok? Ese es el cuarto. Le dije que era Eliú. Eliú tenía una visión diferente en cuanto a lo que era, en cuanto a quién era, a qué, quién y cómo era Dios. Eliú sabía que Dios era espíritu. Eliú sabía que Dios era amor. Elías sabía que Dios era fuego. Eliú sabía claramente que Dios claramente era un Dios que se mantenía diferentes manifestaciones que revela el quién en cuanto a lo omni. Gloria a Dios que Dios es omnividente, omnipresente. Gloria a Dios que Él es omnisciente, que Él es Jehová Rafa, que Él es Jehová Eskenut, que Él es Jehová Rat, que todo esto Eliú sabía y conocía exactamente quién era, qué, quién y cómo era Dios, que era un Dios de amor, compasivo, paciente, era un Dios de templanza, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, ¿verdad? Todo esto Eliú lo conocía, pero los tres tradicionistas fino, con palabras que si usted lo escucha en estos tiempos, ese tipo de palabras, tal vez lo enamoraban y usted decía, realmente lo que estos hombres están diciendo es cierto. Es decir, que cuando la Biblia dice que el Espíritu lo juzga todo y él no es juzgado de nadie. Entonces, cuando Eliú
dice, Eliú le dice, yo soy joven, yo no tengo la edad que ustedes tienen, yo no tengo el tiempo, ni tampoco tengo las experiencias de ustedes, no sé cuántas cosas en la vida ustedes han visto parecida a esta y ha sido por tal razón. Yo no sé cuántas personas ustedes han destruido, yo no sé cuántas personas ustedes han dañado, gloria a Dios. Y cuando Eliú se levanta y habla esto, entonces dice que más hacia adelante Dios se le reveló a Job. Y Job dijo, de oído yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ya Job, en cuanto al ritual, Dios lo quiso sacar, le quiso entender que Él no era un Dios de ritual. Dios no es un Dios de ritual. Dios es un Dios que es espíritu. Gloria a Dios. La parte ritual simplemente era era un señuelo para llegar hasta Cristo. Por eso dice el mismo libro sagrado, la Sagrada Escritura, dice que simplemente la ley era una sombra. La ley era una sombra. Nada exclusivamente tenía que ver con lo real. Lo real sí fue lo que Cristo efectuó, gloria a Dios, en la cruz del Calvario. Así que te digo con esta palabra, resiste. No importa la circunstancia que tú estés viviendo, no importa el problema que tú estés pasando, no importa que tú estés viendo este momento de pandemia, este momento de situación, gloria a Dios, hay que tener una mente positiva y estratega, gloria al Señor. Así que tú tienes que orar, tú tienes que buscar a Dios en toda la manera que nosotros hemos aprendido a buscarlo, pero saber más en todo que Dios es un Dios que es espíritu. Dios no está trancado dentro de cuatro paredes. Dios no es un Dios de límites. Dios rompe las limitaciones. Por eso en una ocasión Él le dijo claramente a Abraham, le dijo a Abraham que la tierra en la cual él estaba, esa tierra era de él. Entonces cuando Dios le dice esa palabra a Abraham, vamos a leerla. Oiga lo que Dios le dice a Abraham cuando él se separa de Lot. Jehová le dice lo siguiente a Abraham. Oiga lo que le dice. Jehová le dice lo siguiente en el verso 13 del 14 en adelante. Oiga lo que Dios le dice a Abraham. Todavía. Le dice lo siguiente. Más, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur, al oriente, que toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarla. Prepárate, porque lo que viene para tu vida, no a nada, la gente no podrá contarlo. Será de manera totalmente superior. Gloria a Dios. Oiga lo que dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, la palabra aquí es remover. Yo lo que quiero es que tú remuevas tu tienda, gloria a Dios. Que la remueva de qué, que la remueva de la apatía, que la remueva del que va a pasar, que la remueva del que ya todo esto va a ser hasta aquí, gloria a Dios, que la remueva. Tiene que remover hoy tus etacas, gloria a Dios. ¿Por qué tiene que removerla? Porque el remover a Abraham sus etacas es de estrategia, gloria a Dios. Dice que él removió su tienda y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, es tiempo de que hoy en tu casa tú le levantes a Jehová un altar. ¿Un altar con quién? Un altar con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Levántale el altar, porque Abraham tuvo que moverse de esa tierra, de la tierra de la tierra del lloro, del lamento. ¿Qué será? ¿Qué va a pasar? Que no. Abraham tuvo que soltar todo esto bajo un cúmulo de estrategia que Dios había dado a este hombre, gloria a Dios, y él la elaboró. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, retén la paz. Así que hoy en día tal vez Dios no esté hablando directo con Abraham, Dios no esté hablando con Abraham, pero está hablando con nosotros, que somos el pueblo de Dios, los cuales tenemos la herencia
por la eternidad del reino de los cielos. Así que avanza, levántate, retén tu paz, que nada, absolutamente nada, mueva tu paz. Así que te habla tu hermano evangelista y maestro Rafael Méndez. Te digo en este día, retén la paz. No importa el problema que haya, sé paciente y velad. Dice la Biblia, sé paciente y velad, porque el diablo está buscando a alguien que se desespere. ¿Para qué? Para que en medio del conflicto tú no puedas retener la paz. Se te vaya la paz, pierda tu familia, pierda tu vecindario. Así que si alguien te está haciendo guerra, si está teniendo problemas, si está teniendo situaciones, si está teniendo ataques, yo vine a decirte que hay estrategias de Dios para vencer eso. Hay diversas estrategias de acuerdo a cómo sea tu situación. Gloria a Cristo. Así que dice la Biblia, Elías oró. Gloria a Cristo. Este hombre, Mardoqueo, elaboró estrategia y mandó a orar, a ayunar. Mandó a Esther a que intercediera ante el rey. Nehemías fue ante el rey Altajerre, pero primeramente oró, utilizó estrategias. Tenemos estrategias espirituales para nosotros salir de cualquier situación y de cualquier conflicto. Tú eres la iglesia de Cristo, así que tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que remover tu tienda, porque en el lugar que tú estás está envejeciente. El lugar donde está tu tienda no es el lugar donde Dios te quiere. Yo no sé dónde tú tienes yo no sé dónde tú tienes las estacas. Yo no sé dónde tú tienes las estacas de tu tienda. Gloria a Dios. Pero Abraham claramente tuvo que moverla de ese lugar. Tuvo que moverla de ese espacio. Tuvo que romper los paradigmas. Gloria a Dios, porque esto es lo que hace la paz. La paciencia rompe los paradigmas. Por eso que el apóstol Pablo dice que estas tribulaciones van a producir, gloria a Dios. Tal vez lo que era para Abraham una tribulación, para Dios era un crecimiento, para Dios era un ensanchamiento. Así que prepárate, que esta situación te está diciendo a ti que tú te vas a ensanchar, que tú vas a crecer, que tú vas a avanzar, que vas a conquistar los territorios que otros tenían por abandonado y lo tuvieron en poco. Abraham agarró los montes, pero los montes, cuando yo me puse a estudiar, me di cuenta que los montes guardan tesoro, las zonas rocosas guardan riquezas, gloria a Dios, que no tiene que ver, no estoy hablando de materialismo, estoy hablando de conformidad y bendición espiritual, gloria a Cristo. Entonces así yo te digo hoy, no importa que te hayan tocado las montañas, no importa que te encuentres en el lugar con el más fuerte cúmulo de pandemia, no importa que te encuentres en el lugar más atacado, no importa que te encuentres en el lugar donde hayan visto los mayores fallecimientos. Si Dios te dijo y Dios te habló que esa tierra te la iba a entregar a ti y a tu descendencia, retén esa palabra que es paz, gloria a Dios, y ciencia. Paz para superar toda tormenta y conflicto, y estrategia. Así que tú eres el hombre más sabio sobre esta tierra, porque teme al dador de la vida. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza alguna. Que Dios te bendiga.